El estudio del derecho nos lleva o nos obliga a diferenciar entre lo genérico y lo específico. En los últimos videos hemos hablado del problema de lo genérico y la importancia de lo específico. Los jueces se resuelven. La ley genérica, todas las personas son iguales ante la ley, se hace decisión específica jurisdiccionalmente, y esa es la gran sabiduría de los jueces. Hemos hablado también en estos videos de que los jueces resolvemos conforme a la Constitución y a la ley. Cuando nosotros utilizamos manuales y protocolos, deben ser coherentes con la Constitución y la ley. Y por lo general un juez bueno, un juez inteligente, no aplica protocolos y un juez no aplica acuerdos. El juez resuelve conforme a la Constitución y a la ley. La Constitución y la ley deben ser suficientes para que un juez resuelva con justicia. Esa tendencia, que me parece que yo la he criticado en este libro que he escrito contra los protocolos y los manuales de la Suprema Corte, esa tendencia a la primera sala es una tendencia a legislar. Es un permiso que se ha dado que no consta en la Constitución política, porque la primera sala, la segunda sala, los colegiados de circuito y el pleno tienen la encomienda constitucional, la confianza del país para que aplique la Constitución y la ley, para que produzca jurisprudencia, para que nos guíe desde el punto de vista de los criterios de interpretación de la Constitución y la ley o de los casos concretos. Y eso es tan sencillo y tan bonito como lo que nos está guiando en este video. Si seguimos con el discurso de odio, pero entendiéndolo desde el derecho o desde la libertad de expresión, y aquí en la libertad de expresión no olvidemos el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando prohíbe el odio, pero además prohíbe la propaganda a favor de lo que se odia, de lo que hace daño, la guerra, la tortura. Muy importante darnos cuenta de que el tratado internacional, a la vez que habla de libertad de expresión, artículo 13, está diciendo cuidado, está haciendo excepciones a la libertad de expresión. Cuidado, la propaganda a favor de la guerra. Cuidado. Y la primera sala incurre en la misma contradicción término, y se dice ella misma, porque en el registro 2021-224, refiriéndose a los derechos en situación, la primera sala dice que la libertad de expresión es el derecho a expresar, buscar, recibir, transmitir y difundir libremente ideas, informaciones y opiniones. Felicidades, primera sala, preciosa definición. Y en derechos de situación, cuando ya estamos al caso concreto, la primera sala en el mismo registro define que hay razones de orden público que confieren a la libertad de expresión una especial protección en el foro público. Y lógicamente tenemos que entender el foro público, el foro privado, el discurso público, el discurso privado. Es lógico. Dice la primera sala que cuando un discurso de odio se expresa en un ámbito privado como una empresa mercantil, debe tenerse en consideración que por lo general están ausentes las razones de orden público. Dice la primera sala que la expresión de un discurso de odio frente a las víctimas puede considerarse un acto de discriminación o de violencia. Vean la diferencia cuando se resuelve al caso concreto
Y a mí me hubiera gustado que no dijera las víctimas, sino las víctimas en el caso concreto, proscrito constitucionalmente. De manera que las víctimas no tienen la obligación jurídica de tolerarlo y válidamente pueden poner fin a la convivencia con el agresor, si ello es necesario para preservar su propia dignidad, sentido de igualdad y, en último término, su propia libertad de expresarse en condiciones de igual consideración y respeto, sin temor a ser agredidos. Libertad de expresión. No es un tema sencillo. Mi tesis doctoral es sobre la libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No es un tema sencillo. Por eso, ¿dónde está la sencillez del juez? Resolver ad casum, no predicar al público. Resolver al caso. Y hemos repetido constantemente que cuando la primera sala resuelve el caso concreto, posiblemente acierte, pero si sigue tratando de legislar para producir más protocolos, posiblemente se siga equivocando. Qué importante la humildad, primera sala. Qué importante la humildad, primera sala. Tenemos un país con 500 diputados que crean las leyes y las reformas constitucionales. Y el procedimiento de reforma constitucional es bastante importante y formalista para no cometer errores. Y la primera sala viene creando legislación constitucional a favor de derechos constitucionales porque ha querido asumir el rol del legislador. El legislador no se inmuta, los órganos y los institutos de investigación no se inmutan, nadie se inmuta, y hemos dejado que la primera sala haga lo suyo. Muchas gracias.